Hoy vamos a hablar de política partidaria, de política de Estado, y para eso está un invitado de lujo, porque caminó por el Poder Ejecutivo, estuvo como ministro, hoy en día está en la Cámara de Senadores, fue diputado también, estuvo en la Intendencia y estuvo también en parte del Poder Judicial. Estamos con la visita del senador Enrique Herrera. Senador, un gusto. El gusto es mío, muchas gracias Ignacio por la invitación y estoy a tu disposición. Me fijo en tu currículum, en tu historia de vida y veo que pasaste por toda la esfera de poder, senador. Hoy en día, ¿cuál es la visión parcial o una conclusión de lo que tenés como persona y como un actor político en la estructura nacional? Bueno, yo te diría como primera reflexión que aprendí mucho de aciertos y errores, que el PowerPoint y los técnicos son absolutamente necesarios, pero la clave está en el liderazgo y en la implementación en el terreno de las políticas públicas. Muchas buenas intenciones se pierden porque no se tiene la experiencia de administrar las instituciones que me tocaron. Muchas veces se cree que trayendo gente de afuera que tiene un currículum impecable vas a tener grandes resultados. Y sin embargo, en estas instituciones hay muchísimo capital humano y recursos subutilizados. También que uno no es que mienta cuando, por ejemplo, se candidata, como me pasó a mí siendo diputado o siendo intendente, sino que no conoce la realidad de la institución que te toca administrar y después vos llegás a la conclusión de que no vas a poder hacer muchas cosas que de buena fe dijiste, porque podés hacer lo que tenés con lo que encontrás. Y esas son informaciones que no están a disposición del público. Mira que decís dos cositas que me llaman la atención. Uno, el tema del conocimiento. Es importante el intelecto, es importante la biblioteca, pero es importante también conocer el terreno. Y el segundo, que yo le calificaría de la autoestima. A veces como paraguayos parecería que no nos damos valor, senador, y eso termina afectando la calidad de vida para el resto de la población. Sí, y también el estilo de liderazgo. Hay algunos liderazgos que son más optimistas, más incluyentes, que no tienen problema en reconocer el éxito, el mérito y compartir el escenario con otros y señalar que son equipos los que llevan adelante los proyectos. Y otros que son muy excluyentes y muy yeyapó, ¿verdad? Y eso generalmente se mantiene mientras dura el poder, pero una vez que uno lo pierde después no puede caminar por la calle, ¿verdad? A mí me pasó, gracias a Dios, que en los lugares donde estuve siempre fui muy respetuoso y conservo amistades, te diría, en todas las instituciones. Hoy, yéndome a la Municipalidad de Asunción, de la que salí hace 12 años y de la que estuve 5 años muy duros, muy difíciles. No había ley de capitalidad, no había royalties, todo ese tipo de cosas. El presupuesto de hoy es casi 4, 5 o 6 veces más. Sin embargo, casi te diría que para renovar mi registro tardo 1 hora saludando a antiguos funcionarios, gente con la que traté, porque no es la verdad, la esencia del poder en mi visión es para ayudar. Todo lo demás es una canasera. ¿Y por qué no llegamos a eso, senador? Fíjate, yo te pongo un ejemplo nomás, que a lo mejor no es el tema del interés general, pero afecta al resto de la población. Como dos poderes hoy en día parecería que están enfrentados. Uno el que se fue, otro el que está. Según lo que dice la prensa y lo que dicen cercanos, ellos están peleados. Pero esa pelea termina afectando al resto de la población. ¿Por qué seguimos viviendo en esa prepolítica o prehistoria política, senador? Yo te diría que falta una renovación de liderazgos, no interpretándolo desde el punto de vista etario de la edad, de la franja de edad, porque ser jóvenes todos fuimos, sino una renovación desde el punto ético, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista intelectual. El Paraguay tiene recursos humanos fabulosos y lo ha demostrado siempre. Lamentablemente, la vigencia, la permanencia y la presencia de los corruptos, de los mediocres y de los ladrones que tenemos en algunos cargos es la ausencia de la gente buena que no se quiere incorporar a la política. No hay caso, vos le podés invitar al clásico y se va de cabeza, naturalmente, a sufrir o a divertirse, pero le invitás a una reunión política y ya te pone cara larga, no se comprometen, ni hablemos de la parte económica. Entonces solamente llegan aquellos que tienen esta como una vocación de vida, como en mi caso particular, siendo hijo
de un hombre que peleó 50 años por la democracia y la libertad y que en vida estaba. Yo le dije, te voy a acompañar, papá, para que tus luchas no sean vanos. Cuando él fallece en el 2005, 12 de abril del 2005, a mí se me planteó un cuestionamiento. Esto yo lo hacía por agradar a papá, por acercarme a él para que se sienta orgulloso de su hijo, o realmente es un compromiso. La respuesta está clara porque todavía sigo honesto. Alguien tiene que mantener su legado y el de la gente que luchó, y puede cometer errores, pero tiene algunas cosas claras: enfrentar la corrupción, hacer políticas de Estado, pensar en intereses nacionales, vivir con austeridad, moverse con respeto, tener una conducta personal y familiar acorde con el pueblo paraguayo para poder mantener la autoridad moral de poder seguir manteniendo la bandera. Y vos mirás dónde está toda la gente buena, y lo digo con respeto, en el periodismo, no es que no cumplan su papel, o qué sé yo, en las entidades de beneficencia, en la ONG, en luchas ambientales, en A Todo Pulmón. Pero vayamos a un ejemplo más práctico. Tigo exporta gerentes al mundo entero. Conozcamos la capacidad de los paraguayos de Caraguatagú, que se bajan del caballo hablando guaraní y de repente terminan gerente de una empresa en Nueva York en 6 meses, ¿verdad? Entonces, puedo decir, los paraguayos somos buenos en lo que nos metemos, ¿verdad? Fíjate lo que estás hablando, senadora. El martes estuvimos con el director de Catastro y él hablaba de la importancia de la tierra, del recurso humano y del capital para generar desarrollo. Pero agregó algo, lo que vos acabas de decir, la sociedad de conocimiento. Y Paraguay hoy tiene condiciones, incluso está exportando talento, pero parece que eso no llega al resto de la población como beneficio social y económico, ¿verdad? Vos imaginate lo que sería, por ejemplo, un parlamento integrado por gente que ha brillado dentro y fuera del país. No digo que sean, pero hagamos un parlamento con Alcibiades González del Valle, con Ignacio Martínez, con Humberto Rubín, Pepe Costa, por decir algunos periodistas que se me ocurren, y luego ponerle quizás a artistas monstruos como Michael Bull, Carlos Colombino, Luz Bobadilla. Claro, entonces lo que decidan vos vas a creer ya de entrada. Porque a veces el mensaje es bueno, pero el mensajero está quemado. Pues sabe que a lo mejor pasa, senador. Cuando vos hablas de reuniones políticas, yo digo, no serán reuniones electorales nomás, porque se reúnen los caciques y los líderes y dicen, no, fulano no tiene voto, Ignacio no suma nada, fulano tampoco. Pongamos a don Mengano, que tiene mucho voto, que tiene un feroz almacén, que tiene plata. Me parece que las reuniones políticas terminan siendo meras reuniones electorales nomás. Es cierto, senador. Y ese es un déficit, la verdad. La verdad, si queremos mirar con una mirada más ancha, más larga, quizás nuestra impaciencia en términos históricos hace que todavía no valoremos lo que tenemos, ¿verdad? Quienes vivimos la dictadura sabemos lo que es no poder hablar como estamos hablando nosotros, sin saber que está el oficial de la 10ª, en este caso, detrás del vídeo, escuchando y llevándonos a ver si esto agrada o no al dictador. Pero la verdad es que se confunde la política con las elecciones, y la política con mayúscula es mucho más grande, es mucho más amplia, y se trata de un trabajo diario, es una carga pública en el buen sentido de la palabra, es una actitud de servicio, es una actitud de servicio a los demás, es pensar en el interés general por encima del particular. Y vos fíjate que nuestros políticos en general aparecen cada 5 años, después desaparecen 4 años, y se convirtió en un club exclusivo que vive por encima de los mortales, en un termo encerrado, con pasaje, viático, cupos de nafta, choferes, secretarios, negocio, figuración, invitaciones. Entonces, y ese es un problema, ¿verdad? Pierde contacto con la realidad después de las elecciones. El segundo problema es que generalmente responde al que pagó la campaña y no al que le votó. Entonces la democracia representativa se corta. ¿Quiénes son los intereses que representan quienes realmente llegan? Y la respuesta generalmente es que un altísimo porcentaje lo hace a sí mismo, ¿verdad? Defiende sus intereses, ¿verdad? O al grupo que le pagó. Y tenés casos muy llamativos, como por ejemplo personas como, qué sé yo, el caso de Fidel, que ganó notoriedad, pero reflotó patria querida con una buena imagen. El caso de Tony Apuril, que todos sabemos que no tuvo una militancia política activa, que no tiene internas, a veces hasta nos da envidia, porque nuestras internas son salvajes, pero
en el Partido Colorado, que es el lugar donde yo me muevo, tengo 30 años trabajando, hay 2 millones de afiliados y nos estamos representados por los mejores, ¿verdad? Entonces la gente se desilusiona y por eso es que hoy en el Parlamento, si bien los partidos tradicionales sumados tienen mayoría propia, ya hay casi un tercio que ha votado otras opciones como las que estamos mencionando. Hablas del Partido Colorado y me interesa el tema, porque el Partido Colorado fue el que sostuvo la dictadura de Stroessner, del cual hablas, ustedes fueron víctimas como familia, pero hoy en día está en el poder. Parecería que hay una agenda política que camina en paralelo a la agenda ciudadana, porque hay gente que reivindica todavía el sistema stronista, que en este espacio de libertad cree que no se dieron las cosas. Pero más que una reivindicación al estronismo, parecería, senador, que hay una queja, una crítica al actual sistema democrático. Sí, y porque realmente no se está dando lo que se conoce como democracia de partidos. Los partidos tienen que dejar de ser electorales para ser partidos políticos canalizadores de la voluntad popular a través de sus ramificaciones. El Partido Colorado tiene 364 seccionales. Pregunto yo si ellas se reúnen todas las semanas con las comisiones vecinales, con las autoridades, para canalizar a través de los diputados regionales o sus gobernadores los problemas de la sociedad. Bueno, convengamos que la sociedad del conocimiento y de la información ha transformado la política. Hoy por Twitter o Facebook o las famosas cadenas de WhatsApp te enteras en el día la noticia y los políticos son lentos en la respuesta. Entonces se tienen que ayornar. Pero ¿cuánto cuesta poner pantallas planas en cada seccional y hacer cursos de formación? ¿Cuánto cuesta que el presidente de la Junta con Skype o con una videollamada se pueda comunicar con los presidentes de seccionales? No se está haciendo. El partido tiene una estructura del siglo XIX y por eso te decía, mirando en el contexto, el Paraguay en sus 500 años, para hacer números rondos, 300 tuvimos en manos de la colonia con leyes de toros, leyes de India, hechas en España, aplicadas acá con una brutalidad que todos conocemos. Luego 200 años de vida independiente, pero eso otra vez está cortado con 3 periodos de 3 dictaduras, los Francia, los López, más el general Stroessner. Y en el medio tenemos 2 guerras que casi no se terminan. Claro. La guerra grande del 70, que nos dejó casi con el 10-15% de niños, mujeres y ancianos, y después tenés 30.000 hombres en edad de producir muertos en la guerra del Chaco. Entonces, si vamos a mirar en ese contexto, quiere decir que realmente tenemos los primeros 30 años de libertades públicas y democracia sin contenido social. ¿Y quién le tiene que dar el contenido? Y los partidos políticos. Y esos partidos no están funcionando, porque, por ejemplo, la reforma tributaria que se quiere discutir ahora, tendría que ser discutido en el seno del partido. Ahí tendrían que venir los mejores tributaristas, tendríamos que sacarnos los ojos, los que están a favor, los que están en contra. Bueno, el partido saca una posición, le llama a sus diputados y senadores y le dice, esta es la posición, y va a hablar solamente el líder de bancada, ¿verdad? Entonces, entonces discute con el Partido Liberal, discute con Patria Querida y discute con Hagamos o Frente Guazú. Y el gran debate, la gran discusión es en los partidos, que tienen que tener actualidad y tienen que tener capacidad y comunicación con sus afiliados y tienen que escuchar. Yo te pregunto si ahora que vamos a decidir estos temas tan delicados para la economía nacional, se hace una consulta al interior de los 2 millones, a ver qué piensan los colorados, si le estamos representando o no. Y ahí está quebrado internamente el mecanismo de comunicación, el liderazgo no es aglutinante, el funcionamiento de las instituciones no está modernizada y la Junta no tiene funcionamiento. ¿Vos te acordás antes? La gente esperaba a ver qué decía el partido. ¿Qué decía el partido? ¿Verdad? Pero te complico más, senador, y te atajo con esto, ¿verdad? Porque para mí también tiene que haber una oposición constructiva, ¿verdad? Si la oposición no empuja hacia la dirección que quiere la sociedad, entonces el poder de turno también juega un partido muy cómodo, ¿verdad? Y a veces la oposición toma postura por una cuestión partidaria o ideológica y no necesariamente lo que le conviene a la gran mayoría de la gente. Claro. Hablo del sistema tributario, por citar un ejemplo, ¿verdad? Pero esa es la gran preocupación. O sea, ¿qué es lo que yo creo en este momento? Que está en juego la República. Porque si los partidos no dan respuesta, si nosotros no cambiamos por dentro, si nos mejoramos la calidad de representación, si nos sintonizamos con el ciudadano de a pie que hoy está colgado un micro, que quiere una beca para su hija, que no tiene trabajo, que no encuentra remedio, que la educación es pésima, que no hay oportunidades,
Entonces, ¿qué es lo que hace? Se destruyen por dentro. ¿Te acordás la implosión del muro de Itaipú? Sí. Bueno, y esa es la antesala del populismo. Ahí aparecen los Chávez, los Bucarán, los Correa, los Ortega. Entonces hay que defender la República, pero no se va a defender con discursos, sino con resultados. Tengo que hacerlo trabajar, las instituciones tienen que funcionar. Y hay que dar un paso, en mi opinión, importantísimo, que nadie se animó hasta ahora, que es la descentralización. Claro, pero para mi gusto también, senador, la responsabilidad es más general. Hablo de gremios, de sindicatos que hoy en día no existen, centrales obreras que desaparecieron, movimientos campesinos que vienen para cada marzo pero se van con manos vacías. Podemos incluir incluso la misma prensa, me incluyo yo. Me parece que no estamos haciendo un debate serio de cómo empujar a Paraguay hacia el siglo XXI, ¿no? Claro, y no hay un liderazgo que vea la tierra prometida para ir caminando todo en esa misma dirección. No hay políticas de Estado, que es lo que reclamamos. Yo te hablo del caso que yo conozco en el Ministerio de Educación. Cuando yo entré en plena crisis, y estuve 1 año y 8 meses, entré con 6 personas y había 80.000 adentro. Entonces, la tentación era empezar a cambiar los directores generales, los directores, los jefes de departamento, bueno, para que se paralice la máquina. Pero hay 1,5 millones de niños que todos los días se van al colegio. No podía, ¿verdad? Había que cambiar la rueda con el automovimiento. Entonces me encontré con un montón de gente. Este ya es fruto de mi experiencia, ¿verdad? Cuando estuve en la municipalidad, llevé los galácticos, ¿verdad? 1/3 no aguantó 6 meses. Tenían un currículum extraordinario, gente buenísima, ¿verdad? Nadie puede dudar, pero en la aplicación, la experiencia en la gestión pública, saber dónde funciona, cómo motivar. Y yo le decía a ellos, no es lo mismo un egresado de West Point que llega a Vietnam en el helicóptero con el uniforme nuevito, ¿verdad? Con los lentes, la estrella, Tom Cruise, ¿verdad? Que el sargento veterano de Vietnam que está hace 3 años y que le dice a su capitán, deje a mi cargo, yo voy a resolver este problema, porque él ya está, ese ya no usa ni casco, ¿verdad? Ese tiene atado un pañuelo en la cabeza, lleno de cicatrices, un puñal en cada jineta, y ese resuelve el problema. Yo descubrí que dentro de la función pública hay mucha gente capaz y experimentada y motivada, que si motivada puede dar buenos resultados. Por eso depende de la implementación de políticas, y si cada vez que hacemos un cambio de gobierno vamos a cambiar todas las piezas, o sea, es impensable en otro país, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, o cambiar la primera línea nomás, pero las vías ya están puestas y el tren ya tiene combustible. Lo que se hace es cambiar el motorman, que es el que regula y toma decisiones políticas que son conveniencia y oportunidad. ¿Cuándo tomar y por qué? Senador, me llamó un embajador, no cito de qué país, y me pregunta él, porque tenía que enviar un informe, si Paraguay tenía una política de Estado, si el actual gobierno tenía una política de Estado. Y le dije, mira que no sé. Lo que yo sé es que el actual presidente presentó un plan de gobierno que me parece lo que siempre rige. Esto nomás para avalar lo que acabas de decir, que cada gobierno tiene un plan de 5 años que parecería vale más de lo que se hizo anteriormente, y bueno, terminamos destruyendo a lo mejor lo poco o lo mucho de bueno que se hizo anteriormente. Sí, y tenemos poca grandeza en reconocer lo que se hizo bien, ¿verdad? O sea, cuando vos tenés un gobierno, el gobierno del presidente Cartes, el expresidente Cartes, del cual yo formé parte, tiene unos números envidiables, ¿verdad? Vos podés comparar su gestión con la gestión de 10 años anteriores y en todo supera lejos. Pero tuvo algunos déficits, como por ejemplo, en mi opinión, déficit de comunicación. Se comunicó poco y no muy bien todo lo mucho que se hizo. Y además tuvo decisiones políticas que fueron mal implementadas. Y políticamente eso le eclipsó la gestión. Pero no obstante, encontró un país un poco más ordenado y muchos proyectos encaminados, ¿verdad? ¿Cuánto costaba decir, bueno, voy a continuar lo que se hizo bien y no empezar con la vieja y remanida historia de la persecución, la exclusión, la descalificación, y más todavía siendo parte del mismo partido, ¿verdad? O sea, no fue una transición normal. Lo razonable es que en 4 meses, que encima una transición larga, vos tengas a tu equipo en el vestuario y al día siguiente de la elección ya tenés tu gabinete formado. Entonces yo te digo, bueno, Ignacio, vos vas a ser ministro de Educación, yo que estoy saliendo, esto no haga porque te vas a equivocar. Por ejemplo, el reparto de los kits, a mí me sacaban canas verdes porque creía yo ingenuamente que cuando vos comprabas una mochila escolar o un kit escolar, se compraba completa la mochila, como cuando te vas al súper y rebaba una bolsa. No es así. Hay un proveedor que te vende 1,5 millones de lápices, otro te vende 1,5 millones de borradores. La licitación se hace simultánea,
Pero si por alguna razón 4 o 5 se declaran desiertas o no reúnen la calidad necesaria, vos ya te quedás con el kit incompleto y ya no te da el tiempo para hacer, porque tenés que tener la plata depositada antes para llamar a la licitación, el crédito presupuestario. Ya que pusiste el dedo en la llaga, bueno, pero ¿fuiste convocado por el actual ministro de Educación para que digas esto? Nunca. ¿No hablaron? ¿No hicieron esa transición? Nunca. No, después de entrar al Senado, que yo entré el 14 de agosto, un día antes que asuma el gobierno, yo entré en reemplazo de Castiglioni, pero con la salida de González Daer me quedé. Integrando la Comisión de Educación, lo convocamos al ministro y le dijimos todo esto. Ah, vos le convocaste. Le convocó la Comisión de Educación, que está presidido por Blanca Ovelar, porque yo entré ya después cuando el tren ya partió, digamos. Me subí en algunos vagones, me subí en el vagón de Economía, me subí en el vagón de Educación y ahora presido la Comisión de Personas con Discapacidad, que es un sector que necesita ser atendido. Y yo le dije mis experiencias, le dije, mira, y el tema de la distribución es peor, porque cuando recibas 1 millón de borradores, 1 millón de lápices, 1 millón de témperas, tiene que haber 300 funcionarios en 3 turnos de 100 que tienen que cargar 1,5 millones de equipos para armar la bolsita, digamos, para armar la mochila. Pero eso no es todo, después tiene que repartir, porque le tiene que llegar 1,5 millones a todos los niños en 10.000 escuelas. Y hay solamente 2 o 3 empresas que tienen esa capacidad de llegada logística, ni la Secretaría Nacional de Emergencia, y a mí entonces salió un genio y me dijo, el correo es la solución, ¿verdad? Y en el 2012 salió una vieja funcionaria y me dijo, permiso, ministro, con todo respeto, pues yo permitía el diálogo, escuchaba, aprendía. Se intentó hacer y fue un desastre. Me dijo, bueno, ¿qué está pasando ahora? Hay 8 ítems que no se consiguieron, no sé cómo se van a completar, y se anuló en la licitación de la distribución, entonces aparentemente el correo va a ser, o van a llevar todo junto a la capital para que de ahí los directores pasen a retirar, o sea... Esto ya es para el 2019. Estamos hablando del 2019. Entonces, ahí es lo que yo lamento, que no haya un fluido diálogo, aunque sea otro partido, y que haya habido una transición en todos los ministerios, no solamente en el MEC, ¿verdad? Senador, para terminar, ¿cómo concluye esta historia, este divorcio que aparentemente existe en el Partido Colorado? 2 bloques muy poderosos que están enfrentados. Debería ser un problema partidario nomás, pero se convierte casi en un problema nacional. ¿Qué soluciona y cómo termina eso? Y mira, yo veo que hay vasos comunicantes por amistades naturales. El partido es como una gran familia y hay gente con la cual uno tiene más o menos afinidad. El diálogo, te diría, es casi natural en el Senado, porque estamos toda la semana en las comisiones, entonces uno va derritiendo, ¿verdad? Pero yo no veo iniciativas del Ejecutivo, y las iniciativas que se tomaron desde el partido no tuvieron mucha respuesta, ¿verdad? Si vas a analizar, hubo más esfuerzos del Ejecutivo con la oposición que con su propio partido, que le reclamamos, ¿verdad? Estuvo unos minutos, el 11 de septiembre puso una corona y se fue, y estuvo unos minutos antes de un viaje largo a Medio Oriente, con el presidente de la República. Con el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, en honor a la verdad, y aunque suene extraño, no sabemos cuál es la razón por la cual esto no se produce. Teniendo 17 senadores, nosotros somos 6, digamos, del Movimiento de Honor Colorado, y 22 diputados. ¿Cómo es que no se compacta primero la familia y también se incluye naturalmente a todo el partido? Porque ahora ya es presidente 5 años, ya se discutió, ya se decidió, el pueblo se pronunció, terminó. Tenemos que remar todo, porque si a él le va mal, nos va mal a todos. Querés ser optimista, pero te digo algo que va a ocurrir, ¿verdad? Se vienen las internas de las municipales, se viene la pelea también por la Junta, y me parece que más que unión puede haber una mayor brecha. Y con esto vamos concluyendo, senador Riera. Sí, cuando más tiempo pase, más se van a enfriar las relaciones y más difícil va a ser. El expresidente Carter nos dijo a nosotros, a mí no me interesa sacarme una foto en la cúpula cuando abajo se sigue persiguiendo, excluyendo y maltratando, humillando a la gente, porque algunas de las destituciones fueron no porque hiciste mal tu trabajo, metiste la mano en la lata o tuviste un sumario. Vos estuviste en el equipo de Santi y por eso te vas a ir al freezer o te vas afuera. Y eso naturalmente sube a nosotros y eso genera una confrontación. Esperemos que las cosas se arreglen por el bien del país. ¿Honor Colorado sigue? ¿Van a aguantar? Sí, tuvimos ya 2 o 3 reuniones y hay un equipo grande, en honor a la verdad, y esto no les gusta escuchar, pero no hubiesen ganado sin nosotros, ¿verdad? Además pidiendo hora, ¿verdad? 3% es nada. Y ahí déjame dejarte esta frase. El apoyo fue sin condiciones y el retiro fue
sin explicaciones. Y eso no es que me contaron, me consta. Yo estuve, yo vi la gigantografía, yo vi las fotos, yo vi los actos, todo el mundo con la mano arriba. Yo escuché los discursos, Ignacio, no veo la hora de tener 2 presidentes que con su experiencia en el Senado. ¿Y después qué, verdad? El teléfono al que usted llama no existe o ha sido cambiado. Fue un placer hablar con el senador Enrique Riera. Gracias, senador. Gracias a vos, Ignacio.